¿Cómo les va? 9 de octubre, yo diría que no es una fecha para festejar, es una fecha para recordar con tristeza, porque no solo porque el gobierno logró mantener una ley que es ridícula, es absurda, con un argumento que es ridículo y es absurdo, sino porque hay 80 y pico de diputados nacionales que no entienden para qué fueron votados. Y me parece que esto es una tragedia. La tragedia es el problema de representación que tenemos los argentinos. Yo hoy escribí y publiqué una editorial que va a ser el principio de una serie de editoriales o de comentarios que arrancan sobre nuestra historia reciente, es decir, la historia del siglo XX, vista por un señor como yo, que se ha pasado más de la mitad de su vida estudiando. Cosa rara, ¿no es cierto? Pero sí. Y estudiando ya a esta altura de mi vida por placer. Lo de hoy en la Cámara de Diputados es una tragedia. Yo lo escuché un minuto a Pichetto. Pichetto siempre es un tipo escuchable. Más allá de que no coincido en montones de cosas con él, pero es un tipo al cual hay que escuchar. No podemos ignorar. Porque es un tipo extraordinariamente inteligente, un tipo muy capaz y básicamente tiene una gran experiencia. Muy bien. Y dijo una cosa que me llamó la atención, pero es cierto, porque es lo que vengo pensando hace bastante tiempo. No es que coincida con Pichetto, coincidimos en esta definición. Hoy el gobierno no ganó, hoy el gobierno perdió. Cuando vos tenés la idea de que la economía se resuelve con un ajuste, y que ese ajuste hay que hacerlo de cualquier manera, de cualquier forma, yo hago la reflexión siempre de la puesta a punto de un jugador de rugby, después de una larga lesión. Tiene que ser un proceso muy lento, muy lento. Primero tiene que empezar a caminar, bajar de peso, empezar a trotar, a correr, pero es un proceso de meses la recuperación después de una lesión. La economía argentina, el país, la república, viene fracasando desde 1930 y hoy yo lo escribí, lo empecé a escribir anoche, lo terminé de escribir hoy y lo voy a poner en los comentarios. Está igual en mi perfil de Twitter y en la página que tiene el canal en Facebook. Pero me parece que es arrancar explicando algunas cosas. La Argentina se endeudaba con el mundo cuando no tenía déficit. La historia de que los radicales no sabemos gobernar la economía es un invento de los medios, básicamente de los grupos conservadores que siempre nos han tenido bronca. Y pongo números, dije, porque este es un país que si vos no pones números y la fuente de los números no te creen. Pero los números que tuvieron los tres primeros gobiernos radicales, desde 1916 a 1930, ojalá alguna vez esta administración los tenga.
Pero ¿por qué nos estamos ajustando? ¿Por qué va a haber una crisis? Porque estamos en las puertas de una crisis. A Fernando de la Rúa no solo lo volteó su incapacidad para comprender, soy testigo histórico de esas circunstancias. Los problemas de Fernando, que era un tipo muy capaz para el derecho procesal, era incapaz de comprender que el mundo iba más allá de la Recoleta y que sus hijos no necesariamente lo aconsejaban bien. Si a mí me duele el pecho, no llamo a un hijo, voy al cardiólogo. Si yo tengo un problema económico, no le pregunto a un hijo, le pregunto a un economista. Si yo tengo un problema de relación, de comunicación con ustedes, por ejemplo, lo hablo con Ana, lo hablo con un analista, o dejo de hacerlo, esta comunicación. A Fernando lo volteó su soledad intelectual frente a los problemas, es decir, la incapacidad que él tenía de escuchar a otros, por desconfianza, porque él siempre había sido una segunda línea. Nunca había sido un dirigente per se. Y tenía un gigante al lado, o cerca, al cual él le temía. Y Raúl ya estaba en ese momento políticamente retirado y ya estaba empezando a tener problemas de salud. Por eso cuando yo escucho a un montón de imbéciles decir que a De la Rúa lo volteó Raúl, aparte de ser unos miserables, faltan a la verdad. Raúl no estaba en condiciones no estaba en condiciones. Estaba sumamente preocupado por el país. Y les voy a decir una cosa que no debería, pero la enorme preocupación que él tenía eran sus nietos. Y ahora que yo los tengo, lo comprendo. Mi gran preocupación son mis nietos. Ni siquiera mis hijos, que sé que se saben defender, son mis nietos. Y hoy he visto como en la Cámara de Diputados de la Nación, la mala representación pone en riesgo el futuro de mis nietos. Tenemos un problema muy grave entre manos y lo que se viene va a ser muy grave. Nosotros estamos viendo un ajuste al estilo peruano, para decirlo de alguna manera. Vos podés ajustar en Perú o en El Salvador la economía de determinada manera porque vos tenés ahí un 20% de gente que toma decisiones y el 80% restante simplemente se limita a escuchar, a obedecer y a tratar de sobrevivir. Eso es Perú. Vamos a ser sinceros. O Bolivia. Un sur rico, un norte pobre. Y encima durante los últimos 30 años exportó su pobreza a la Argentina, a Perú, a Chile, a Brasil. Pero vos podés ajustar en esos países porque es la población intelectualmente capaz, es un 20%, un 25%, el resto. La Argentina no es eso. La Argentina es un país con un enorme desarrollo intelectual, con un enorme desarrollo social, con una gran madurez social, que es precisamente la que le causa estos problemas. La incapacidad de ponernos de acuerdo porque todos creemos que tenemos razón.
Y cuando todos creemos que tenemos razón y somos incapaces de ponernos de acuerdo es porque expresamos rebeldía. No, yo no te voy a dar bola a vos, dame vos bola a mí. Esa característica de nuestra personalidad es lo que impide un ajuste feroz. Porque no lo vamos a aceptar. La sociedad no lo va a aceptar. De hecho, las encuestas ya lo dicen. La sociedad no lo acepta. Que sí, estas imposiciones van a terminar mal, van a terminar con universidades tomadas, porque cuando vos no podés resolver las crisis políticas en el ámbito del desarrollo institucional, que es en este caso las cámaras, porque el gobierno se compró al PRO, vamos a decirlo en términos razonables, adquirió el PRO y a 4 diputados radicales que son los mismos de los jubilados, se equivocaron de partido los 4. Por lo menos el quinto se abstuvo. Pero esos 4 muchachos están de más en el radicalismo. No solo ellos, yo digo, Emiliano Jacobiti también está de más. Porque cuando un tipo, por bien o por mal, por lo que sea, centra en su persona, en su personalidad, tanta crítica, el mejor favor que le podés hacer a la comunidad que querés representar es correrte. Es irte. Dejá la universidad, Emiliano. Renunciá a la vicerrectoría de la UBA. Dale una posibilidad a nuestra universidad de no tener que enfrentar la excusa de tu presencia. Dicho esto, explicado que tenemos los radicales cuatro tipos que no entienden a quién representan, dicho que el PRO se ha suicidado, empezó a suicidarse con los jubilados, terminó de suicidarse con el tema del financiamiento universitario el día de hoy. Es una pena, porque el centro se queda sin representación. Y hoy, si ustedes se ponen a mirar las encuestas en la provincia de Buenos Aires, les va a agarrar un sustito. Las políticas de Milei están empujando a un montón de gente a pensar nuevamente en el peronismo. No hay filosofía en el ajuste económico. Hay carencias. A mí vos podés decirme, tenemos 4% de inflación. Fantástico. Pero a mí me aumentó 150% la luz. Y no me aumentó el sueldo. En mi caso, los haberes. Que a mí me aumenten el haber jubilatorio 30.000 pesos, qué sé yo, 40.000 pesos, 20.000 pesos, 10.000 pesos, no resuelve el problema del aumento de la luz. Y yo no tengo problemas. Imagínense los que sí tienen problemas. Tengo la triste sensación, la desagradable sensación, de que hoy el gobierno podría haber escuchado a Pichetto cuando dijo que si tienen una victoria, en el fondo es una derrota, es pírrico lo de hoy. Porque hoy se va a iniciar una serie de procesos que sabemos cómo empiezan, nunca sabemos cómo terminan. Yo tenía 15 años
Cuando Córdoba se levantó, gobernaba Onganía, y Córdoba se levantó por dos cuestiones paralelas. Una huelga que empezó Esmata, creo la planta de Renault o la de Fiat, no me acuerdo, y alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba que se movilizaron y se plegaron a esta movilización, y de la represión policial hubo un muerto. Una cosa que podía haber sido administrada fue reprimida. Y esto ocasionó el Cordobazo. 5 días duró. Hubo más de 150 muertos, aunque traten de disimularlo. Y esto lo tiró abajo Onganía. Está bien, Onganía tenía la legitimidad de los comandantes en jefe. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente va a salir a la calle a protestar. Como salió preventivamente hace unas semanas, como salieron hoy, como van a seguir saliendo. Van a seguir tomando universidades. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a reprimir? ¿Vas a tirarle los perros de la federal o de la policía de la ciudad encima a gente grande, a chicos, a adolescentes, a estudiantes? ¿En un país donde se premia la rebeldía? ¿En un país que eligió como líder a un tipo como Diego Maradona porque era un tipo rebelde? ¿En un país que miramos con respeto, con admiración, a aquellos que no bajan la cabeza, sino la levantan y enfrentan la adversidad? No somos un país que admiramos a nuestros pilotos de la Fuerza Aérea que cuando despegaban de San Julián estaban seguros, casi seguros que no volvían. Esa característica tan humana de respetar el valor, de respetar la condición de rebeldía natural que tiene uno frente a lo que percibe que es una injusticia. ¿Cómo la va a administrar este gobierno? Que solo representa una minoría. Un 30%, un 28% que lo votó sabiendo que votaba, y el resto que lo votó porque no querían votarlo a Massa. Está muy bien. Yo no cuestiono eso. Yo no voté a ninguno de los dos. Yo sostuve en aquel momento varias cosas, que estábamos frente a la peor clase política de los últimos 40 años. Que a Macri le faltó valor como para presentarse, decirle a Larreta y a Burrich, voy yo. Y si los tengo que enfrentar, los enfrento. ¿Por qué le faltó valor? Porque le pusieron arriba de la mesa una encuesta donde decía que tenía el 42% de imagen negativa y que tenía más imagen negativa que imagen positiva. Es decir, no le importó tu opinión o la mía, le importó lo que decían las encuestas. ¿Y ustedes qué creen que dicen las encuestas hoy de Javier Milei? ¿Qué van a decir mañana?
Yo escuché hace unos días una reflexión que me pareció bastante inteligente. Discutir el financiamiento educativo y el de las ciencias es una discusión africana, yo diría subsahariana, porque África tiene países que son mejor administrados y más ricos que la Argentina. Pero es una discusión subsahariana. Discutir si la educación es un gasto o una inversión es de ignorante. Este es un gobierno de ignorantes. La educación siempre es una inversión. La ciencia es una inversión. Cuestionar lo que gana un médico en el Garrahan, al menos parece que da marcha atrás con lo del Bonaparte. Después de tantos años de gobierno kirchnerista, el de Néstor, luego el de Cristina, los 4 años de Mauricio que mantuvo las segundas y terceras líneas no se movieron, porque yo trabajé en un ministerio donde cuando vino Esteban Bullrich, yo trabajé en el Ministerio de Educación, cuando vino Esteban Bullrich, un caballero si los hay, reunió a los 10 tipos que manejábamos en el ministerio en términos de cargos, y nos dijo, mirá, nosotros sabemos, yo sé de educación primaria, secundaria, es decir, la administración de la educación de la ciudad. Tema universitario es un tema que por ahora me excede. Me encantó el por ahora. A lo que todos dijimos, nosotros estamos a disposición suya, porque en realidad el Ministerio de Educación lo único que hace es administrar universidades. Administra el presupuesto de las universidades, es decir, recibe el dinero, se lo manda a las universidades, arma programas. Trabaja en lo que se llama extensión universitaria, la influencia de las universidades en las provincias, en los municipios, en las ciudades, empujando y promocionando nuevas tecnologías, nuevas soluciones a problemas viejos, como problemas de ambiente, etcétera, etcétera. Cuando este gobierno convirtió en secretariado, que era un ministerio, para mí la cosa quedó muy clara, y cuando pone como subsecretario de políticas universitarias a un tipo que fundó la agrupación Felipe Vallese, dije, estamos entregados al peronismo. Pero no al peronismo que sabe de educación, al peor peronismo, al que no sabe de educación. Si una universidad está mal administrada, la responsabilidad no es del rector, es de los decanos. Y son los decanos los que votan al rector. Y a los decanos los votan los alumnos, los profesores y los egresados. Es decir, yo cuando votaba en Buenos Aires votaba 2 veces, es decir, votaba como profesor y como egresado. Después dejé de ser profesor de la UBA y votaba nada más que como egresado. Pero somos nosotros los responsables a quien ponemos al frente de nuestras facultades, y las facultades son responsables a quien ponen al frente del rectorado. Ahora, de todas las universidades que hay en Argentina, la única cuestionable es la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué facultad de la universidad? Derecho, medicina, agronomía, farmacia y bioquímica, o el manejo universitario. Que hay un radical en la universidad. Hay montones de radicales en la universidad.
Estamos viviendo ojalá me equivoque, Dios quiera que me equivoque, pero para mí estamos viviendo los momentos previos a un muy mal momento. A un muy mal momento, porque tenemos un gobierno que no ha construido, como decía Pichetto, mayorías parlamentarias. Porque construir mayorías es tener un plan de gobierno con la cual coincide un grupo. Eso es construir mayorías. Y tener flexibilidad y negociar. Pero tenemos un gobierno que al mejor estilo peronista compra. Lo del PRO, que lo explique el PRO. Lo que me queda claro es que el centro, el pensamiento del centro, que es el mayoritario en la Argentina, está huérfano. Porque el argentino no es no está en la ultraderecha como Milei, ni en la ultraizquierda como Del Caño. Estamos en el centro. Por eso nos sentíamos representados en algún momento por Macri, porque estaba en el centro. Por eso soy radical, porque el radicalismo está en el centro. Hay, yo diría, un enorme porcentaje de la sociedad, un 60, 70% de la sociedad, que está ahora mirándose, porque te dicen el 40 es peronista, el 30 apoya a Milei, y somos un 30% que está dando vueltas por ahí y no sabemos qué vamos a hacer. Ese 30 define la elección. Y las encuestas de la provincia de Buenos Aires las favorecen a Cristina Fernández, que ya tiene un proceso que Casación seguramente o le confirma a los 6 años o se lo lleva a 12. Estaban en voto dividido, querían unificar el voto, es decir, querían tener los tres una sola resolución. Y ahí el fiscal y uno de los jueces de casación está pidiendo 12. En este ambiente, una persona que tiene este problema y que se va a enfrentar el juicio de los cuadernos a una multiprocesada, tienen en este momento el 43% de intención de voto en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del año que viene. Obra y gracia del gobierno de Milei. Les dejo en comentarios lo que publiqué hoy. Va a ser la primera de una serie de reflexiones de manera desordenada, pero que está abierto al debate. Yo todo lo que digo y escribo está abierto al debate. Los quiero mucho, nos vemos el viernes, un abrazo grande, sean buenos.